Muy buenos días a todos. Les invito a que puedan abrir sus Biblias en Mateo capítulo 19 y vamos a continuar con nuestra serie en este Evangelio. Y antes de dar lectura al pasaje, quería señalar brevemente que estamos en una transición en el Evangelio de Mateo. Ustedes recordarán que en más de una ocasión a lo largo de este estudio hemos explicado que Mateo no está estructurado en una manera principalmente cronológica, sino más bien en una manera mucho más temática. Y en específico, Mateo está estructurado alrededor de 5 grandes discursos o porciones de enseñanza. Tenemos el primer discurso, que es conocido como el Sermón del Monte, en Mateo 5 al 7. Después el segundo discurso, que se encuentra en Mateo 10. El tercer discurso en Mateo 13. El cuarto discurso, que es el que acabamos de concluir hace unas semanas, en Mateo 18. Y después el quinto discurso en Mateo 23 al 25. Y más allá de esos discursos, algo que podemos observar en cuanto a la estructura de Mateo es que entre un discurso y el otro tenemos un conjunto de relatos narrativos que de alguna forma van de la mano con el discurso que se acaba de dar y que de alguna forma la complementan o la ilustran. Entonces, después del segmento introductorio de los capítulos 1 al 4, Mateo comienza con su primer par de discursos y narrativas que va desde el capítulo 5 hasta el final del capítulo 9. Y lo que Mateo da ahí, o lo que nos hace ver, es una vívida imagen del ministerio de Jesús en Galilea. Nos da como un muestreo tanto de sus enseñanzas como de sus obras milagrosas. Y al mismo tiempo, este primer par de discursos y narrativas nos da una vívida imagen del reino de Dios, siendo que nos muestran cómo Jesús es el rey de ese reino. Establecen la autoridad de Jesús como el rey, siendo que nos da un pequeño anticipo de cómo va a ser ese futuro reino glorioso, y siendo que además nos muestra qué es lo que implica ser ciudadano del reino de los cielos. Y entonces, habiendo concluido esa primera sección, Mateo pasa a su segundo par de discursos y narrativas, que va desde el capítulo 10 hasta el final del capítulo 12. Y aquí lo que Mateo hace es enfocarse en la misión local y eventualmente global que Jesús pone en marcha al enviar a sus discípulos a replicar las palabras y las obras que han visto y oído en él. Y todo esto a fin de que el reino de los cielos pueda extenderse hasta los confines de la tierra. También en esa sección vemos cómo las personas comienzan a responder en maneras diferentes al anunciamiento del Evangelio. Y eso nos lleva al tercer par de discursos y narrativas en este Evangelio, que comienza en el capítulo 13 y se extiende hasta el final del capítulo 17. Aquí Mateo empieza a explicarnos las diferentes razones de por qué las personas responden en maneras diferentes al Evangelio y se enfoca en el nuevo pueblo apartado de Dios, destacando que la humanidad se encuentra dividida en 2 grupos diferentes. Están los que pertenecen al reino de los cielos y están aquellos que no pertenecen al reino de los cielos. Y nos explica que uno obtiene acceso a ese reino no en base a su nacionalidad, no en base a su posición social o su familia de procedencia, sino en base a su arrepentimiento delante de Dios y su fe en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Con eso pasamos al cuarto par de discursos y narrativas en este Evangelio, que comienza en el capítulo 18 y que se extiende hasta el final del capítulo 20. En esta sección, Mateo se enfoca en cómo la vida se desarrolla dentro y fuera de la comunidad de fe que el Señor ha formado. En el discurso del capítulo 18, que es el discurso que estuvimos estudiando a lo largo de los últimos meses, Jesús da una serie de instrucciones
acerca del relacionamiento interpersonal dentro de la iglesia, dentro de esa comunidad de fe que el Señor ha establecido. Y en el segmento narrativo que lo acompaña, que es lo que vamos a ir estudiando en las siguientes semanas, Mateo nos da una serie de relatos que de alguna forma ilustran cómo la vida se desarrolla dentro y fuera de esa comunidad de fe que el Señor ha establecido, conocido como la iglesia. Pero más allá de ese enfoque temático que vamos a ver en estos capítulos, algo que vemos acá es que estos capítulos, que básicamente son el capítulo 19 y 20, estos capítulos nos van a ir preparando para la muerte del Señor Jesucristo, porque estos capítulos relatan ese viaje final que Jesús realiza de Galilea hacia Judea, hacia Jerusalén, donde finalmente va a entregar su vida en una cruz por el perdón de nuestros pecados. Entonces, con todo eso en mente, en cuanto a la estructura, vamos a comenzar nuestro estudio de este siguiente segmento en el libro de Mateo. El primer relato que encontramos aquí, en este relato nos encontramos con un grupo de personas que, aunque son religiosas, están fuera de esa comunidad de fe que el Señor formó y que intentan hacer tropezar a Jesús planteándole una pregunta difícil. Entonces, con eso en mente, vamos a leer juntos el pasaje, Mateo capítulo 19, y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así: Cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y grandes multitudes siguieron a Jesús y lo sanó ahí. Y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba, diciendo: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si es así la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús les dijo: no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Vamos a orar juntos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, y Padre, reconocemos que necesitamos de tu obra en nuestras vidas para poder comprender y aplicar tu verdad. Pedimos, Padre, que nos estés guiando en el estudio de tu palabra y que traigas la convicción que quieres producir en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el pasaje comienza dándonos un poco el contexto de los sucesos. Nos dice que cuando Jesús terminó estas palabras, es decir, cuando terminó de enseñar y dar estas instrucciones para la vida dentro de la iglesia, partió de Galilea, que Galilea está al norte, y continuó ese viaje que había iniciado y anunciado en Mateo 16:21, y se fue a la región de Judea que está al sur, donde finalmente realizaría su sacrificio a nuestro favor. El versículo 2 nos dice que mientras viajaba, grandes multitudes siguieron a Jesús y los sanó ahí. Y en eso se le acercaron algunos fariseos con el propósito expreso de ponerlo a prueba. No sé si alguna vez viste un debate político
donde alguien le hace una pregunta muy difícil a uno de los candidatos. No porque realmente quiera saber la respuesta a la pregunta o porque realmente quiera resolver la inquietud, sino simplemente para poner al candidato en una situación complicada, en un aprieto, y para hacerlo quedar como un tonto frente a sus seguidores, para que las personas dejen de seguirlo. Bueno, eso es básicamente lo que los fariseos están tratando de hacer aquí. Su meta no es hallar una respuesta a una pregunta honesta que los esté inquietando en verdad. Lo que ellos buscan es simplemente hacer tropezar a Jesús con una pregunta difícil que él no pueda responder satisfactoriamente para que después puedan desacreditarlo frente a las multitudes. ¿Cuál es entonces la pregunta que los fariseos le hacen? En el versículo 3 le preguntan: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Ahora, aunque a primera vista esa pregunta no parece ser tan complicada, en el contexto actual en el que ellos vivían, esa pregunta en realidad era muy explosiva. Era una situación explosiva que si no respondía con cuidado podía causarle serios problemas, o podría causarle problemas a un maestro cualquiera que fuera si no respondía esa pregunta con mucho cuidado. ¿Y por qué? El dilema surgía porque ya para este tiempo se habían formado dos escuelas rabínicas que, debido a sus discrepancias en su interpretación de Deuteronomio 24, 1 al 4, y sus diferentes entendimientos de la frase algo reprochable que se encuentra en ese pasaje, respondían la pregunta que se acaba de plantear en maneras muy diferentes. Mientras que la escuela minoritaria de Shammai enseñaba que una persona podía proceder legítimamente con el divorcio solamente si su pareja cometía adulterio o alguna indiscreción sexual, la escuela mayoritaria de Hillel sostenía que un hombre podía divorciarse de su mujer por cualquier motivo que se le ocurra, un poco como se plantea en el texto aquí. Y lo que estos fariseos realmente le estaban preguntando a Jesús era: ¿a cuál de estas dos escuelas perteneces? ¿A cuál de estas dos ramas rabínicas perteneces? ¿Con cuál te identificas? ¿Eres shamaíta o eres hilelita? ¿En cuál de los dos grupos te clasificarías? Y como dije hace un momento, esa es una cuestión bastante explosiva. Es una pregunta muy explosiva porque, sin importar cómo Jesús responda a esa pregunta, sin importar el lugar en el que él se ponga, inmediatamente estaría ofendiendo y antagonizando a aquellos que se identificaban en el grupo opuesto. Es probable que a los fariseos ni siquiera les haya preocupado o importado cómo Jesús respondía a esta pregunta. Con simplemente forzar a Jesús a tener que dar una respuesta, ellos ya lograrían hacer que algunos de sus seguidores lo dejen. Y entonces le hacen esta pregunta complicada. ¿Cómo responde Jesús a esta pregunta tan explosiva? ¿Cómo atraviesa Jesús este campo minado que los fariseos tienden frente a él? En los versículos 4 al 6 vemos la sabiduría y la integridad con la cual Jesús responde a esta pregunta. Jesús les respondió: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así pues, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. ¿Qué es lo que Jesús hace aquí? Si se fijan bien, Jesús no apela a ningún erudito, no apela a ningún maestro, no apela a ninguna escuela de pensamiento. Jesús vuelve y va directo a las Escrituras, así como también nosotros deberíamos hacer lo mismo. Y al hacer esto,
Jesús no se dirige a ese pasaje debatido en Deuteronomio 24, ese pasaje que se debatía entre los hilelitas y los shamaitas. No, Jesús más bien va al comienzo, va a los orígenes, va al momento en el que el Señor establece el matrimonio en un principio. Y haciendo esto, Jesús logra mostrar cuál es el diseño original de Dios para el matrimonio, antes de que el matrimonio sea distorsionado por el pecado, por la maldad, por la caída, por la corrupción humana. Entonces, ¿cuáles son algunas de las verdades que el Señor logra resaltar al volver al principio? Jesús resalta varias cosas. Resalta, por un lado, que Dios creó tanto al hombre como a la mujer a su imagen y semejanza, y que por lo tanto ambos deberían ser tratados con el más alto nivel de consideración, de dignidad y de respeto. También señala que el matrimonio, como Dios lo ha establecido, es la unión entre un solo varón y una sola mujer. Y no es la unión de ninguna otra combinación que el hombre se atreva a idear. En tercer lugar, resalta que al salir del hogar de sus papás para unirse en pacto marital, el hombre y la mujer llegan a estar fusionados delante del Señor en una unión permanente, de tal manera que ya no se los considera dos, sino que se los considera una sola carne. Y por lo tanto, también explica que debido a todo lo que hemos dicho, debido a que el divorcio es tan desagradable al Señor y tan doloroso y antinatural como tratar de desgarrar un mismo cuerpo, ningún hombre debería atreverse a separar lo que Dios ha unido. Eso es esencialmente lo que el Señor Jesucristo está revelando al volver al principio. ¿Acaso no es esta una respuesta maravillosa? ¿Acaso no es una respuesta llena de sabiduría? Por supuesto que sí. Es maravilloso. Porque al responder de esta manera, el Señor logra llegar al meollo del asunto. Logra revelar que el matrimonio es aquella unión permanente entre el hombre y la mujer que Dios mismo diseñó para ilustrar aquella relación de amor, de compromiso, de fidelidad, de ternura, de deleite mutuo que existe entre Cristo y su iglesia y que nadie jamás debería atreverse a romper. Y a su vez, al responder de esta manera, Jesús logra esquivar esos debates vanos y sin sentido entre Shammai e Hillel, que serían completamente innecesarios si las personas tan solamente entendieran y vivieran de acuerdo al diseño de Dios para el matrimonio. Y por lo tanto, la respuesta de Jesús en este pasaje es brillante. Ahora, como es de esperarse, los fariseos no están conformes con esa respuesta. Y no están conformes con el hecho de que Jesús haya esquivado ese pasaje controversial en el cual ellos querían que tropiece. Y entonces, en consecuencia de esto, estos hombres presentan una objeción a lo que Jesús ha dicho. Y con esta objeción, lo que buscan hacer es conducir a Jesús nuevamente a esa controversia de Deuteronomio 24 y colocar a Jesús nuevamente en una situación incómoda. Parafraseando el versículo 7, los fariseos le preguntan, básicamente, si lo que dice Jesús es verdad, y si es verdad que el divorcio nunca fue parte del diseño original de Dios para el matrimonio, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Si lo que dice Jesús es verdad, ¿por qué hay instrucciones acerca de cómo las personas deberían divorciarse en el Antiguo Testamento? Si realmente es así, ¿acaso el hecho de que Moisés
esté dando instrucciones de que se dé carta de divorcio no comprueba que el Señor aprueba el divorcio? Eso es básicamente lo que los fariseos le están preguntando. A primera vista, ese argumento parece muy convincente, pero cuando nos ponemos a reflexionar en esto en mayor profundidad y cuando le damos un escrutinio más profundo, uno descubre que en realidad el argumento no tiene pies ni cabeza. Si se fijan bien el pasaje, y si quieren estudiarlo después en Deuteronomio 24, Moisés jamás manda a que un hombre se divorcie de su mujer. Lo que ordena es que en el trágico e indeseado caso de que un hombre decida repudiar a su esposa, corresponde que al menos tenga la decencia de otorgarle una carta de divorcio. ¿Por qué? Para poder liberarla de su responsabilidad legal y hacer posible que ella pueda continuar con su vida y contraer un nuevo matrimonio. Eso es básicamente el punto de ese pasaje en Deuteronomio. Antes de la regulación de Deuteronomio 24, las mujeres de esa época se encontraban en una situación extremadamente difícil y vulnerable. Un esposo podía repudiar a su esposa por cualquier motivo, cualquier cosa que se le ocurra, expulsarla de su hogar, sin jamás romper la unión de manera oficial, ni entregarle ningún documento legal que evidencie la separación frente al Estado, frente a las autoridades. Si eso sucedía, la mujer estaría en serios problemas. ¿Por qué? Porque si esa mujer quería o intentaba casarse con otro varón, la comunidad entera podría considerar que ella seguía estando ligada al primer esposo. Y si ese esposo, si fuera un hombre malvado, un hombre desconsiderado, ese hombre, movido por malicia y el deseo de perjudicar a esta mujer, podría insistir en afirmar que ella todavía estaba ligada a él. Y si eso sucedía, la mujer quedaría impedida de liberarse de ese varón, quedaría impedida de contraer un nuevo matrimonio. Y eso sería un terrible problema, porque en esa época una mujer soltera no podía acceder a un trabajo ni podía sostenerse por sí misma, porque no había esa categoría de trabajo en esa sociedad. Era algo muy serio. Entonces, ¿qué es lo que Dios, por medio de Moisés, ordena al pueblo para dar orden a esta situación de caos que se estaba produciendo a causa del pecado del hombre? Dios ordena que en el trágico evento de que un hombre decida repudiar a su mujer, era necesario que le dé una carta de divorcio, un documento legal que evidencie de manera oficial la ruptura de la relación, para que de esta manera la mujer pueda continuar con su vida, pueda contraer un nuevo matrimonio y pueda encontrar el sostén que necesitaba. En otras palabras, esa regulación de Deuteronomio 24 era una medida de misericordia a favor de la más vulnerable en la sociedad. Era un mecanismo de traer orden a una situación de caos, de confusión y de desorden provocado por la rebeldía y la pecaminosidad del hombre. No era un sello de aprobación de Dios para el divorcio, como los fariseos estaban argumentando para justificar su pecado y su deseo de divorcio fácil. Un teólogo hace una comparación muy útil entre las directrices del Antiguo Testamento con respecto al divorcio y lo que cualquiera de nosotros haríamos al prestarle nuestro auto, nuestro coche a un amigo. Al entregarle las llaves de tu auto a tu amigo, cualquiera de nosotros muy fácilmente podría decirle
mira amigo, espero que nunca te choques, que nunca te accidentes en este auto. Pero si te accidentes, si surge el trágico evento de que tengas un accidente, esto es lo que debes hacer. Este es el número al cual debes llamar. Este es el número de mi agente de seguros. Al hacer esto, alguno podría afirmar que nuestro deseo es que nuestro amigo se accidente. No es cierto. Esa no es la intención. Lo único que estamos haciendo es buscar proporcionar cierto grado de orden y protección frente a un evento desafortunado. Y de la misma forma, el hecho de que el Antiguo Testamento contenga instrucciones que regulan el divorcio no significa que Dios apruebe el divorcio de ninguna manera. No, la única intención de estas instrucciones es guiar al pueblo de Dios para que sepa cómo conducirse en un mundo caído y quebrantado, donde a causa de la dureza del corazón del hombre, las personas a veces actúan con egoísmo, con maldad, con pecado, provocando situaciones trágicas y poco ideales. Y es por eso que en el versículo 8 Jesús responde: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y lo que Jesús dice a continuación resalta lo aborrecible y lo pecaminoso que es el divorcio a los ojos del Señor. En el versículo 9 declara: pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Al decir esto, Jesús reitera que la voluntad de Dios es que el matrimonio se mantenga intacto. Asimismo, manifiesta que si una persona va en contra de la voluntad de Dios y disuelve el matrimonio ilegítimamente, comete un terrible pecado contra el Señor, el terrible pecado del adulterio. Y es porque a pesar de que las personas puedan ir ante un juez y disolver su matrimonio legalmente, a los ojos de Dios ese matrimonio sigue vigente. Y por lo tanto, un matrimonio o una unión posterior comenzaría con un acto de adulterio. Y eso es algo muy serio a los ojos del Señor. Ahora, ¿da el Señor alguna excepción a esta regla general de que el matrimonio no debe disolverse? ¿Concede el Señor que hay alguna situación en la que un creyente podría legítimamente proceder con un divorcio sin incurrir en pecado? Y sí, el Señor da una excepción, y es en el caso de que nuestro cónyuge nos sea infiel, es decir, que nuestro cónyuge cometa adulterio contra nosotros. Y si te preguntas por qué esa es la única excepción, no es por un motivo arbitrario, es porque el adulterio es el único pecado que desgarra esa unión de una sola carne que el Señor estableció en un principio y que se nos reitera aquí en los versículos 5 y 6. Ahora, no me entiendan mal, eso no significa que si en un matrimonio uno de los integrantes del matrimonio comete adulterio, el cónyuge inocente, por así decirlo, está obligado a proceder con el divorcio, o que eso sea lo recomendable o lo que debería ser. No, la obra del Evangelio es tan profunda, tan vasta, tan inmensa, que puede traer perdón y reconciliación y restauración, aun en un caso extremo como el que acabamos de describir. Aún así, el Señor reconoce que podría darse alguna situación donde es legítimo
proceder con el divorcio, donde el divorcio es justificable, dada la manera en la que el ofensor ya rompió la unión por medio de su forma de actuar. Más adelante, en 1 Corintios 7:15, el apóstol Pablo presenta otra situación en la cual también sería permisible que un cristiano proceda con un divorcio. Es en el caso donde un creyente está casado con un incrédulo y donde a pesar de sus reiterados esfuerzos por salvar el matrimonio, el inconverso manifiesta por medio de sus palabras, por medio de sus hechos, el deseo de disolver el matrimonio. Y lo que el apóstol Pablo instruye en ese caso es que el creyente lo deje ir. En este caso, el creyente no está tomando la iniciativa en este divorcio, sino simplemente aceptando esa resolución pecaminosa que el cónyuge inconverso tomó. Y Pablo dice que esa persona queda libre. Son casos muy complejos, son casos que es sabio e importante que se puedan navegar con la ayuda y la sabiduría del liderazgo fiel de una iglesia local. Pero fuera de esas excepciones puntuales que el Señor explica en estos pasajes, el Señor Jesús deja muy en claro que el divorcio no es algo que el cristiano debería siquiera contemplar como una opción, porque el matrimonio es sagrado a los ojos del Señor y el divorcio es vil y aborrecible. Los discípulos de Jesús, la mayoría de los cuales eran jóvenes todavía, y la mayoría de los cuales todavía no estaban casados, asombrados por esta postura tan radical, tan contracultura que Jesús plantea aquí, exclaman en el versículo 10, si así es la relación del hombre con su mujer, es decir, si existe la posibilidad de que nos casemos, nos llevemos mal con nuestra esposa y no podamos librarnos de ella, no conviene casarse. Tremendo. Es una respuesta un tanto cómica, si se ponen a pensar, de un grupo de muchachos, de varones jóvenes que todavía no han atravesado ciertas etapas de la vida, que piensan que se les está pidiendo demasiado y que plantean su queja frente al Señor. No sabemos si la respuesta que ellos plantean fue una respuesta medida y bien pensada o si simplemente fue una de esas respuestas rápidas y sarcásticas que das sin pensar cuando alguien dice algo que te parece absurdo y tus labios empiezan a funcionar más rápido que tu cerebro. No sabemos exactamente. Hay ciertos elementos que nos harían pensar lo segundo. Pero independientemente de cuál haya sido la naturaleza de su reacción, Jesús trata esta objeción como una objeción sincera, porque entiende que el matrimonio es un compromiso serio en el cual uno no debería entrar sin haber contado los costos. En los versículos que siguen, Jesús les dice, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. ¿Cuál es el punto al cual Jesús está queriendo llegar con esos versículos? El punto es que el matrimonio no es el único camino de servicio y de fidelidad al Señor. Ese es el punto. Si estás casado, el Señor te llama a permanecer en tu matrimonio, a llevarlo adelante en una manera que le agrade, acudiendo a la gracia y a la ayuda del Señor para poder hacer lo que solo no puedes hacer.
pero si no estás casado, no estás bajo ninguna obligación de hacerlo. No estás bajo ninguna obligación. El Señor no demanda que todos los cristianos solteros se casen algún día. Esto es algo que el Señor deja muy en claro en estos versículos. El matrimonio es un compromiso de por vida que, como alguien bien dijo, solo se puede cumplir con la gracia y los dones que Dios da. Consecuentemente, no es un llamado general para todos los creyentes que tengan y que deban casarse. Jesús deja esto muy en claro en su referencia a los eunucos. Históricamente, los eunucos eran varones que servían en los palacios, en los harenes, en las cortes reales, a quienes se los castraba para que no cometan ninguna indecencia inmoral en el palacio y para que no tengan ninguna posibilidad de tener descendencia con las mujeres del palacio. En otras palabras, por definición, un eunuco era alguien soltero que no tenía actividad sexual. Y lo que Jesús explica aquí es que hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, que por alguna quizás malformación genética son incapaces de procrear y contraer el matrimonio. Nos dice que hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, que sería como la definición más clásica de lo que es un eunuco. Pero nos dice que también hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Y al mencionar este último grupo, Jesús introduce una última categoría de personas que no son eunucos literalmente, pero que voluntariamente han renunciado a los placeres del matrimonio para poder desempeñar ciertas tareas dentro del reino de los cielos. Con todo esto, Jesús está señalando que no hay un único camino de servicio al Señor. No es solo la soltería, no es solo el matrimonio. Algunos de nosotros serviremos al Señor como casados, mientras que otros les serviremos como solteros. Ninguno de los dos caminos es completamente sereno y libre de problemas. Hay desafíos, hay dificultades en ambos caminos de la vida. Hay desafíos muy significativos al estar casados y hay desafíos muy significativos al estar solteros. Pero la buena noticia del Evangelio es que el Señor no nos abandonará en el camino al cual nos ha llamado. Aferrados a su mano, dependientes de Él, encontraremos la fortaleza que necesitamos para poder caminar ese camino de la vida a la cual el Señor nos ha llamado, ya sea el matrimonio o sea en la soltería. ¿Cuál es entonces la aplicación de este pasaje para nosotros? Una aplicación que es para todos nosotros en general es que debemos transitar el camino de vida que nos haya tocado vivir a la luz del matrimonio más permanente y más precioso que todo matrimonio terrenal fue diseñado para reflejar: el matrimonio entre Cristo y su iglesia. ¿Escucharon eso? Lo voy a decir nuevamente, que la aplicación que es para todos nosotros por igual es que debemos transitar por el camino de vida que nos ha tocado vivir a la luz del matrimonio más permanente, más precioso que todo matrimonio terrenal fue diseñado para reflejar: el matrimonio entre Cristo y su iglesia. ¿Qué significa eso en lo práctico? ¿Qué significa eso en las diferentes situaciones de la vida en las cuales nos encontramos? Significa que si estás casado,
vas a ser fiel a ese pacto que hiciste delante del Señor, de amar, de perdonar, de servir, de ser fiel a tu esposa o esposa, así como Cristo lo fue contigo, priorizando tu relación de pareja, dándole el tiempo que se merece para que tu matrimonio sea caracterizado por unidad, por edificación, por deleite mutuo, reflejando de esa manera la relación preciosa que existe entre Cristo y su iglesia, siendo cuidadoso al mismo tiempo de mantener a Cristo al centro y de no perder de vista el hecho de que tu matrimonio terrenal es solamente una sombra de un matrimonio más glorioso que disfrutarás eternamente en presencia de Dios. Significa que si eres soltero, aprovecharás tu libertad para buscar al Señor, para servir a las personas que el Señor ha puesto en tu camino, encontrando tu sentido de gozo, de deleite, de satisfacción en el Señor y no cayendo en un estado de desesperación o desaliento por no haber encontrado en esta tierra algo que al fin de cuentas es solamente una pálida sombra de algo infinitamente mejor y más gratificante que prontamente disfrutarás cuando estés en la presencia del Señor y que aún en este momento puedes comenzar a disfrutar. Significa que si estás divorciado porque tu cónyuge te abandonó sin una causa válida, puedes encontrar gozo en la realidad de que estás unido al Señor en un pacto marital que es más real, más precioso, más duradero que ese pacto que se acaba de romper. Unido por siempre a un esposo tierno, amoroso y fiel que jamás te dejará, que jamás te abandonará y que jamás te intercambiará por otra persona, que te acompañará y que te amará por siempre. Significa que si estás divorciado por una situación que tú mismo causaste, por ser infiel al llamado del Señor, no estás más allá del alcance de la gracia. Aquel Señor que entregó su vida en una cruz puede perdonarte, puede restaurarte, puede mostrarte a caminar a través de esa situación difícil que creaste para ti mismo. Significa que si estás contemplando el divorcio sin una base bíblica, desistirás de tu plan, entendiendo que ese camino de vida desagradaría al Señor, atentaría contra las lecciones de vida que el Señor te quiere enseñar al tenerte donde estás y daría una imagen distorsionada del Evangelio y del compromiso que existe entre Cristo y su iglesia. Y esta resolución al mismo tiempo te llevará a aferrarte aún más a la gracia y la fortaleza del Señor para poder continuar caminando en ese matrimonio que quizás no es muy fácil. Y al mismo tiempo hará todo esto sin dejar de lado la necesidad de caminar con la ayuda de otras personas y quizás incluso de tomar medidas de protección si es que hay una situación de abuso. Y significa que independientemente de tu estado civil, si no tienes una relación personal y salvadora con el Señor Jesús, acudirás en fe y arrepentimiento al Señor Jesús, quien como un esposo fiel descendió de su trono en los cielos y vino a esta tierra para rescatar a una esposa infiel. Reconociendo que el Señor Jesús, del cual estabas separado por tu pecado, entregó su vida en una cruz para limpiarte de tu maldad, para reconciliarte nuevamente con Él, para que puedas disfrutar eternamente de una relación que es más íntima, más cercana, más gratificante que el matrimonio más unido que puedas encontrar en esta tierra. Como pueden ver, esta realidad de vivir nuestras vidas a la luz
de ese matrimonio eterno tiene implicaciones muy grandes para nuestras vidas. Así pues, hermanos, ya sea que seas soltero o casado, ya sea que vivas un matrimonio feliz o uno difícil, ya sea que estés divorciado por algo que tú causaste o por un pecado de parte de la otra persona, vivamos nuestras vidas a la luz de ese matrimonio que disfrutaremos por toda la eternidad si es que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Vamos a terminar orando. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu diseño en la creación, en el matrimonio, Señor, por ese diseño tan hermoso que tuviste para el matrimonio. Señor, y te alabamos por la manera que el matrimonio terrenal en alguna forma revela aspectos claves de esa unión tan preciosa entre Cristo y su iglesia. Señor, oramos que podamos vivir a la luz de ese matrimonio eterno que disfrutaremos en tu presencia. Señor, que podamos vivir nuestras vidas a la luz de la eternidad. Y Padre, oramos que sabemos, Señor, que sea cual sea el camino que nos haya tocado vivir en esta tierra, ya sea de soltería, de matrimonio, de divorcio, Señor, de cualquier situación en la que estemos viviendo, Señor. Sabemos que hay desafíos muy grandes y a veces desesperantes, Señor. Y oro por mis hermanos y hermanas esta mañana, Señor, que nos des de tu gracia, de tu fortaleza para poder llevar adelante, Señor, este llamado en una manera que te glorifica y que te agrada. Señor, que nos des de tu fortaleza, sabiduría, Señor, y esa gracia que necesitamos para poder honrarte en esa situación. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.